¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes y qué bueno que nos acompañen en otra presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, la FILU Virtual que estamos desarrollando a partir de este 2021. Y nos da mucho gusto que esta tarde, esta noche, tengamos una plática que de alguna manera viene a ser la continuación de ayer. Ayer platicábamos de Stanislaw Lem con unas fabulosas participaciones de Alberto Chimal y de Bev, el gran Bev. Y hoy vamos a hablar, bueno, yo no va a hablar nuestro invitado de hoy, sobre literatura y ciencia. Él es el maestro José Manuel Posada de la Concha, que es maestro de física de nuestra Universidad Veracruzana, y él estudió la maestría en ciencias con énfasis en educación en el Instituto Politécnico Nacional, también físico por la UNAM, ha hecho una labor interesante a través de la física, pero algo también que a mí me gusta mucho y que siempre cuando voy a un museo, siempre me pregunto quién está atrás de estas grandes exposiciones, quiénes son los que organizan los museos, porque atrás de una gran exposición del museo está precisamente la imaginación, la creatividad y el conocimiento del que nos pone al alcance. Justo el maestro José Manuel Posada de la Concha ha estado en Universum, uno de los maravillosos museos de la UNAM, ha sido jefe de sala en el área editorial del Museo de Ciencias de la UNAM, jefe de comunicación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y ganó el primer lugar del concurso nacional de periodismo y divulgación científica que organizó el CONACYT en el año 2010. Y justo el día de hoy nos va a reunir con la ciencia, con la tecnología y la literatura. Como les decía, si ustedes el día de ayer nos siguieron y si no, pueden seguirlo a través de YouTube, la plática sobre Stanislaw Lem, este fabuloso autor polaco, y la plática que tuvieron ayer Alberto Chimal y Bev, pues esta es una continuación de esta unión de ciencia, tecnología y literatura. Entonces les damos la bienvenida al maestro José Manuel Posada de la Concha. Maestro, adelante, tiene usted la palabra. Padrísimo, muchísimas gracias, maestro Germán. Es un placer estar con ustedes en la Feria Internacional del Libro Universitario. Muchísimas gracias por la invitación y voy a hablar, como usted bien ya lo dijo, de arte, literatura en particular y ciencia en algo que se llama divulgación de la ciencia escrita. La divulgación de la ciencia de la mejor calidad es aquella que tiene que ser literatura, y de eso es lo que voy a platicar, que es uno de mis temas favoritos académicos. Yo doy cursos, clases, conferencias, en mis redes sociales platico mucho de divulgación de la ciencia escrita, inclusive yo escribo un poco de divulgación, y es algo que me apasiona, que me ha apasionado siempre desde que yo era joven. Pues yo compraba libros o pedía prestados libros, sacaba libros de las bibliotecas, o entre mis amigos nos intercambiábamos lecturas para conocer a más autores, y es un hábito, la lectura de divulgación de la ciencia, que no se me ha quitado, inclusive creo yo que se ha incrementado en mi vida, y cada vez espero con ansia los días en que tengo que ir a las librerías o a las bibliotecas a ver nuevos títulos de divulgación de la ciencia y empezar a leer para disfrutarlos, para gozarlos, porque la literatura científica en este sentido, de eso se trata, de disfrutarlo, de gozarlo. Ahora, hay que especificar algo. Se le llama generalmente literatura científica dentro del ámbito académico a lo que se utiliza como papers, a lo que se llama papers, o los artículos que se publican en revistas arbitradas, que son para especialistas, no necesariamente para todo público. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de literatura científica. Yo lo que me estoy refiriendo es a lo que llamamos, como ya dije, divulgación de la ciencia. Cuando uno lee mal la divulgación de la ciencia, porque hay malos productos de divulgación de la ciencia, son aquellos generalmente en donde los autores están escribiéndoles a sus posibles alumnos o a sus alumnos. Por ejemplo, es muy común que un profesor de física, un profesor de matemáticas, como es mi caso, o un profesor de química, de biología, una maestra de medicina, escriba un artículo o escriba un libro y lo ponga de una forma muy técnica, como si estuviera escribiendo un libro de texto. Si lo está escribiendo en ese sentido en un libro de texto, aunque lo publique en un medio masivo, como puede ser un diario, una revista de circulación nacional, en sus redes sociales, en un blog, no va a tener mucho éxito, porque en realidad no se está dirigiendo a todo público. Está utilizando términos especializados que solamente los pares y sus alumnos pueden entender.
Entonces, a veces existe esta confusión en lo que se le llama divulgación de la ciencia, pero que no necesariamente es, porque el lenguaje de la comunicación no es apto para un público no especializado. La divulgación de la ciencia buena, la de calidad, es la que tiende a ser literatura con un lenguaje que pueda ser accesible para la mayoría de las personas. Y de eso nos encontramos muchísimos ejemplos desde hace decenas de años, en que empezó a popularizarse este tipo de literatura, y que ahorita cuando uno va a las librerías grandes de Jalapa, de la Ciudad de México, se encuentra 100, 200, 300 títulos diferentes. La divulgación de la ciencia de calidad en este sentido, la que tiende a ser literatura y es una amalgama entre arte y ciencia, es ya es una rama de la literatura, por decirlo de alguna manera, y es de lo que yo les voy a traer algunos ejemplos para que se animen a comprar libros, a adquirirlos de alguna manera, quizás en formato digital ahorita por la pandemia, aparte por los costos, desde luego que son mucho más baratos, y que se acerquen poco a poco, quienes no lo han hecho, a los buenos libros de divulgación de la ciencia, y quienes ya lo han hecho, pues es una invitación para que conozcan diferentes autores y que también eventualmente lean libros, que es algo que se está perdiendo, quizás se está disminuyendo ese hábito de la lectura, pero es una desgracia porque al final de cuentas se pierde ese hábito, se está perdiendo por desconocimiento simplemente. Cuando uno encuentra ciertos títulos de divulgación, verdaderamente se puede uno emocionar, apasionar, como si estuviera viendo, por ejemplo, una serie de Netflix, estas policíacas en donde nos atrapan de un capítulo a otro. Un libro te produce sensaciones muy parecidas, o inclusive más arraigadas. Y eso es algo que la mayoría de la gente no lo sabe, por desconocimiento, simplemente. Pero cuando uno le acerca de una forma muy particular los libros de divulgación, se quedan prendados. Entonces, anímense a leer divulgación de la ciencia, inviten a la gente, a sus alumnos, si son profesores, a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, y van a ver que es uno de los placeres más sabrosos, más ricos que pueda haber en la vida. Leer divulgación de la ciencia es algo que yo disfruto sobremanera, que es algo que yo me dedico profesionalmente y que es algo que yo invito como justamente en estos espacios. A ver, ¿para cuántos libros nos da tiempo? Voy a abrir un poquito rápido, a ver si podemos hablar de unos 10 autores, unos 12, 14 libros. Y voy a empezar con este. Fíjense, he dado muchas pláticas últimamente, pero de este no he platicado mucho. Este es Richard Feynman. Y este libro en particular se llama ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Richard Feynman fue un físico del siglo XX, un extraordinario a los que crearon la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es esta parte de la física que estudia, grosso modo, vamos a decirlo así, el mundo subatómico. Y la mecánica cuántica se creó más o menos de finales del siglo XIX, 1900 quizás, hasta 1935. Y Richard Feynman es de la generación posterior a los creadores de la mecánica cuántica e inclusive ganó un premio Nobel. Es uno de los extraordinarios físicos que cuando uno conoce lo que hizo y se va acercando a su personalidad, queda enamorado de este tipo de personajes, de Richard Feynman. Era un tipazo alegre, dicharachero, le tocaba los bongoes, le gustaban las fiestas, pero aparte era un físico brillante y todo el mundo lo admiraba en Caltech, que era la Universidad de California en donde él trabajaba. Y tiene un par de libros extraordinarios. De ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Y el primo hermano que se llama ¿Está usted de broma? Mr. Feynman, que habla de su vida y de parte de su obra, pero de una forma muy accesible, inclusive con trazos en donde los sentimientos luego te llegan, te abordan, la tristeza porque de repente te enteras de que tuvo una novia con la que se casó, pero que murió al poco tiempo, estaba ya muy enferma, cuando a él ya de grande le da cáncer y perteneció al grupo de intelectuales
que se dedicaron a buscar la razón por la que el transbordador espacial Challenger en los 80 había explotado, porque a él lo invitaron para pertenecer a, esa, a ese grupo de estudio para saber qué había pasado con el transbordador espacial. Entonces uno se va enterando de cosas de su vida que no te puedes imaginar en personajes de este tamaño, que son de primer orden, intelectuales, ganadores de premio Nobel. Pero ¿cómo empieza justamente este libro, el de qué te importa lo que piensen los demás? Empieza platicando de su infancia y de la relación que tuvo con sus padres. Cómo lo educó su padre para que eventualmente él fuera un gran científico. Fíjense lo que nos platica en las primeras páginas de cuando él era niño y de lo que recuerda con sus padres. Dice, antes de que hubiera nacido, mi padre ya le dijo a mi madre, si es chico será científico. Siendo yo un mocoso muy pequeñín sentadito en mi silla alta, mi padre trajo a casa un montón de teselas, de baldocines, de cuarto de baño, de diversos colores, que son como estos azulejos, ¿no? Que se van acomodando para formar paredes o pisos. Después, pasado algún tiempo, yo le ayudaba a colocarlas. Él ayudaba a armar las teselas. Su padre, a propósito, le puso teselas siendo muy pequeñito para que él empezara a jugar. Muy pronto estuvimos disponiéndolas de forma más complicadas. 2 teselas blancas y una azul, 2 blancas y una azul, y así sucesivamente. Cuando mi madre vio aquello, dijo, deje en paz al pobre niño, si le apetece poner una azul, que la ponga. Pero mi padre dijo, no, quiero hacerle ver cómo son las regularidades y lo muy interesante que resulta. Es una especie de matemática elemental. Así que comenzó muy pronto a hablarme del mundo, de lo interesante que es. Teníamos en casa la enciclopedia británica. De pequeño mi padre solía sentarme en sus rodillas y leerme fragmentos de los dinosaurios, por ejemplo. En ella se hablaba, pongamos por caso, a Tiranosaurio Rex, y decía algo así. Este dinosaurio tiene 7,5 metros de alto y su cabeza 1,80 m de ancho. Entonces mi padre interrumpía la lectura y decía, ven, veamos ahora qué significa eso. Quiere decir que si el dinosaurio estuviera en el jardincito que hay delante de la casa, sería lo bastante alto como para meter la cabeza por nuestra ventana. Aquí arriba, estábamos en el segundo piso, pero la cabeza sería demasiado ancha para entrar por el hueco. Siempre procuraba mi padre traducir alguna realidad, todo cuanto me leía. Fíjense un poquito más adelante qué nos dice de su padre. Como yo no tenía experiencia con demasiados padres, pues solamente tenía los míos, no me daba cuenta de lo muy notable que era mi padre. ¿Cómo pudo aprender los principios profundos de la ciencia y adquirir el amor por ella, lo que se encuentra tras ella, el porqué de su valor y su importancia? Nunca se lo pregunté, porque daba por supuesto sencillamente que esas eran cosas que los padres sabían, que todos los padres sabían, y por supuesto no, era su padre el que era brillante y el que sabía educarlo de una forma muy particular. Mi padre me enseñó a fijarme en las cosas. Un día estaba yo jugando con un vagón expreso, que era una especie de carrito o vagoneta provisto de barandillas todo a su alrededor. Tenía dentro una pelota y cuando tiraba del vagón observé algo referente al movimiento de la pelota. Me fui a mi padre y le dije, oye papá, me he fijado en una cosa. Cuando tiro del vagón la pelota rueda hasta el fondo del carrito y cuando lo estoy arrastrando y me paro de pronto, rueda hasta la parte delantera. ¿Por qué es eso? Eso nadie lo sabe, me respondió. El principio general es que las cosas que están en movimiento tienden a seguir moviéndose y las cosas inmóviles tienden a quedarse quietas, a menos que se les empuje con fuerza. Esa tendencia se llama inercia, pero nadie sabe por qué es así. Así es como fui educado por mi padre, con ejemplos de explicaciones como esto. Me han servido de... No había presión, solo explicaciones amables e interesantes. Me han servido de motivación para el resto de mi vida y me han hecho interesarme por todas las ciencias. Lo que pasa es que soy más diestro para la física. Así nos habla Richard Feynman, cómo fue educado de niño por su padre, y una forma para platicar de ciencia y interesar a la gente de ciencia es justamente lo que nos está haciendo Richard Feynman en este libro, platicarnos historias, y particularmente historias de su propia vida. Entonces, los buenos libros de divulgación pueden ser aquellos en donde te cuenten historias, no solamente te hablen de la ciencia dura, de los resultados duros, sino que también del contexto que existe de esos resultados y de las personas que se dedican a obtener ciencia. Entonces, buenos libros de divulgación, repito, como este, ¿qué te importa lo que piensen los demás?
Y el primo hermano, el de ¿está usted de broma, Mr. Feynman? Nos está hablando él en primera persona de sus historias personales que lo marcaron para ser científico. Apunten estos libros, 2 recomendaciones y empezamos con esto. 2 de Richard Feynman, que es un gran físico del siglo XX que murió en 1900, a finales del siglo XX. No voy a aventurar con el año porque puede ser que me equivoque. Segunda recomendación, segundo autor que me gustaría recomendar, es alguien que tal vez ustedes conozcan, pero por otras cosas. Isaac Asimov. Yo cuando hablo de Isaac Asimov o escucho a alguien hablar de Isaac Asimov, lo relacionan con ciencia ficción, que no es divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia, a final de cuentas, debe de respetar, debe de ser congruente con el conocimiento científico. Y la ciencia ficción, pues no, tiene mucho de ficción, como su nombre lo dice, e inventa muchas cosas dentro de la ciencia. Isaac Asimov es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción. Está catalogado como uno de los 3 mejores escritores de ciencia ficción y por eso se le conoce mucho. Pero resulta que Isaac Asimov escribió también de divulgación de la ciencia, tanto como de ciencia ficción. Escribió de química, de física, de astronomía, de biología, de paleontología, de absolutamente todos los temas que se puedan imaginar de ciencia. Y es uno de los grandes divulgadores de la ciencia que han existido en toda la historia. Pero por desgracia, como les digo, no se le conoce en este sentido, por eso quiero recomendarles. Este es un librito viejito que yo tengo desde hace 30 y tantos años, estaba haciendo la cuenta, y que me gustó mucho. Isaac Asimov no solamente es un escritor de ciencia ficción y de divulgación de la ciencia, como les digo, sino que es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Escribió más de 500 libros, se le calcula. Tiene por lo menos 500 libros, imagínense esa cantidad para una sola persona. Es algo fuera de lo normal, inclusive cualquier escritor prolífico en la actualidad se quedaría cortísimo con la cantidad que hizo Isaac Asimov. Entonces fíjense cómo se empieza a platicar este libro que se llama Hasta donde alcanza el ojo. Ojalá lo pudieran encontrar porque nos habla en general de química, de astronomía y de varias cosas de la ciencia. Pero nos empieza a platicar el primer ensayo de una forma muy chistosa. Recuerden, estamos hablando de una persona que escribió 500 libros, un experto en escritura. Y nos dice lo siguiente: hasta hace algún tiempo recibí una circular de una revista para escritores. Deseaban que me suscribiera. En realidad es una causa perdida para ellos porque no me suscribo a revistas para escritores. Ni leo libros sobre cómo escribir, ni sigo cursillos sobre el tema. Las pocas veces que accidentalmente he topado con semejantes cosas, me he enterado rápidamente de que hay infinidad de cosas que hago y que no hago que están mal, y eso me pone nervioso. Es evidente que si descubro todo lo que hago mal, me sentiré incapaz de escribir y de vender, y esto sería un si no peor que la muerte. Así que eché un vistazo a la circular con la vista apagada e inmediatamente me llamó la atención el hecho de que habían personalizado imprimiendo mi nombre en el espacio vacío apropiado. Y aquí lo que decían: imagine con qué brillo resaltarían esas palabras en las páginas de una revista nacional o en la cubierta de un bestseller, por Isaac Asimov. Es decir, se está riendo de que le llegó una carta en donde lo están invitando a publicar, siendo que él era uno de los mayores escritores que han existido en toda la historia. Me quedé estupefacto, no tenía que imaginar nada, pues lo he vivido. La circular seguía dirigiéndose a mí. No hay nada como ver su nombre impreso o recibir el dinero extra que la venta del manuscrito pueda proporcionar. Hoy tiene 4 buenas razones para volver a intentar escribir. Volver a intentar, pues no lo he dejado nunca. Obviamente la computadora no había sido programada para omitir de sus listas los nombres de los escritores acreditados. O bien tengo un nombre ruso tan extraño que la computadora no acabó de creer que realmente fuera un escritor. Bueno, esto no es imposible. Al químico ruso Dmitri Mendeleev, que consiguió lo que tal vez sea el avance químico más importante del siglo XIX, le denegaron un premio Nobel en 1906, principalmente porque tiene un extraño apellido ruso, en lugar de uno con sensata resonancia alemana, francesa o inglesa. Entonces, está entrelazando una vivencia personal que es chistosa,
le está llegando una invitación a una persona, a él, para que escriba, siendo que él es autor de 500 libros, y empieza a entrelazar de que tal vez tenga que ver algún problema con su apellido, que es ruso. Asimov, él había nacido en Rusia, aunque se fue a vivir a muy corta edad a los Estados Unidos y falleció en Estados Unidos en 1992, con un caso real de alguien que no le otorgaron el premio Nobel aparentemente por tener también un apellido ruso, Mendeleev, y fue el creador ni más ni menos que de la tabla periódica. ¿Y qué sigue después? Pues empieza a hablar ya de Mendeleev y de la tabla periódica. Una forma de entrada a los buenos textos de divulgación, pero Isaac Asimov es maestro justamente de la divulgación de la ciencia. Toma algo muy parecido a lo que hace precisamente Richard Feynman. Vivencias personales, historias personales que va enganchando con los temas de ciencia, en este caso de química, la tabla periódica, para que el público, los lectores, se enganchen, les interesen y tengan una lectura de corrido, suave, ligera, y así es como te lleva de la mano en temas de ciencia. Uno de los más grandes que ha existido es Isaac Asimov. Lean a Isaac Asimov. Casi cualquier cosa de ciencia que encuentren de él es garantía. Me salto un poquito y me voy al siglo XXI. Estos dos autores que hablé, yo te voy a regresar otra vez al siglo XX, son del siglo pasado, y esta es una de mis autoras preferidas. Voy un poquito rápido justamente porque quiero abarcar la mayor cantidad de libros. Ella es una extraordinaria científica. Se llama Hope Jarre. Es extraordinaria. Y yo la conozco desde hace poquito, justamente con este libro que agarré al hacer en una librería y lo empecé a leer, y se ha hecho uno de los libros preferidos para mí de divulgación de la ciencia. Hope Jarre es bióloga y se especializa en plantas. Este libro habla de plantas, por eso se llama La memoria secreta de las hojas, de Hope Jarre. Y en ella también hace algo muy parecido. Es algo, una técnica muy socorrida por los buenos divulgadores de la ciencia, de estar hablando de vivencias personales, historias personales, para ir entrelazando con cuestiones de ciencia. Y ella nos habla aquí de su vida y de su vida científica. Nos habla de la relación complicada que tuvo con sus padres, de la falta de dinero cuando era niña, de cómo tuvo que trabajar mientras estudiaba en la universidad para sufragar los gastos de la propia colegiatura y de la manutención, y cómo poco a poco se fue abriendo paso en los grandes grupos de investigación hasta que es una de las investigadoras más reconocidas del mundo. Y nos habla de su amor por la ciencia y de su amor por los laboratorios. Es un libro que está hecho por capítulos pares en pares, en donde se van intercalando. Los impares va hablando de su vida privada y en los pares va hablando de las investigaciones científicas y de sus alumnos. Y uno se encuentra con el 1, 3, 5, 7, con esos capítulos en donde habla un poquito más de cosas personales, y se encuentra con el 2, 4, 6, 8, donde habla un poquito más de ciencia. Pero fíjense esta página, les voy a leer cómo se refiere ella a lo que siente por su laboratorio, a lo que siente por el lugar en donde se la pasa mucho tiempo de su vida. Dice: mi laboratorio es un lugar en el que las luces siempre están encendidas. No tiene ventanas, pero no son necesarias. Es autosuficiente. Es un mundo en sí mismo. Mi laboratorio es privado y a la vez familiar, habitado por un reducido círculo de personas que se conocen muy bien. En mi laboratorio me pongo el cerebro en las manos y hago cosas. Es donde me muevo, donde estoy en pie, donde camino, me siento, traigo, llevo, subo y trepo. Mi laboratorio es una buena opción cuando no puedo dormir porque hay muchas cosas que hacer en el mundo. Mi laboratorio es el lugar en el que es importante no hacerse daño. Ahí se han adaptado normas y pautas de comportamiento para mi propia protección. Me pongo guantes, gafas y zapatos cerrados a modo de armadura para protegerme contra cualquier desastroso error. En mi laboratorio todas mis necesidades están gratamente satisfechas con lo que tengo a mi disposición. Los cajones están llenos de cosas que podrían resultarme útiles en algún momento.
Todos los objetos, incluso los más pequeños o raros que se puedan encontrar, están ahí por alguna razón. Aunque no sepamos todavía para qué los vamos a utilizar. Y cierra así hablando de su laboratorio. Escuchen. Mi laboratorio es un lugar en el que el sentimiento de culpa por todo aquello que no hice queda sustituido por las cosas que estoy consiguiendo hacer. La falta de atención a mis padres, las tarjetas de crédito sin crédito, los platos sin lavar, las piernas sin depilar, todo ello resulta insignificante en comparación con el hermoso descubrimiento al que en estos momentos consagro mi tiempo. Mi laboratorio es el lugar en el que puedo seguir siendo la niña que todavía soy. Es el espacio donde juego con mi mejor amigo. Ahí puedo reírme y puedo ser ridícula. Puedo pasarme la noche entera analizando una piedra de más de 100 millones de años simplemente porque necesito saber de qué está hecha antes de que salga el sol a la mañana siguiente. Ninguna de esas obligaciones incomprensibles que nos imponen en nuestra vida adulta, la declaración de la renta, el seguro del coche, las citologías periódicas, ni una sola de ellas tiene importancia cuando estoy en mi laboratorio. No hay teléfono, por lo tanto no me siento molesta si alguien no me llama. La puerta está siempre cerrada y yo conozco a todas las personas que tienen llave. El mundo del exterior no puede colarse en el laboratorio, así que no es extraño que este se haya convertido en el lugar en el que puedo ser realmente yo misma. Y nos habla mucho de todas estas sensaciones de una científica de primera que está enamorada de su profesión. Y esto me recuerda precisamente que hoy es día de la niña y la mujer en la ciencia. Traigo justamente este texto, es profesor para las jovencitas, las señoritas, o inclusive cualquier mujer que le guste la ciencia, que le interese la buena divulgación de la ciencia. Esto es de lo mejor que puedan encontrar. La memoria secreta de las hojas de Hop Jarrett, porque es un relato de la vida de alguien que sabe disfrutar. Disfrutar no solamente la ciencia, queda claro que lo disfruta de una forma como pocas personas, o por lo menos como pocas personas lo dicen. Ella lo expresa perfectamente. Sabe disfrutar casi cualquier cosa de la vida. Y este libro, en ese sentido, es una invitación al amor al conocimiento, al amor a la ciencia y al amor a la profesión que pueda tener una persona. Y esto también es, obviamente, una invitación a todos de que nos dediquemos eventualmente, hasta cierta medida y ojalá en mayor proporción, a lo que verdaderamente nos gusta en la vida, nos apasiona. Y eso nos queda claro con Hop Jarrett. No les he dicho, en muchos textos de estos autores que llevamos hasta ahorita, Hop Jarrett, Isaac Asimov, Richard Feynman, en la red. No estoy diciendo de descarga ilegal, yo no invito nunca a ese tipo de descargas, pero hay muchos textos que se pueden adquirir de ellos en algunos repositorios, algunas páginas de forma legal, y échenle un ojo. Y sobre todo, por ejemplo, pueden buscar cosas de Hop Jarrett en YouTube. En YouTube también tiene entrevistas y tiene cosas muy padres. Esta gran bióloga, que es una de mis preferidas, estoy con ansias esperando que escriba otra cosa para devorármelo también. Regresemos al siglo pasado. Este es uno de los grandes escritores de divulgación de la ciencia. Stephen Jay Gould. Quizás en el fondo quienes escriben divulgación de la ciencia quieren parecerse a Stephen Jay Gould, es lo que platico a veces con algunos amigos que se dedican a este negocio también de la escritura. Es uno de los grandes ensayistas de divulgación. Él era paleontólogo y biólogo evolucionista. Tiene muchísimos libros que ya son clásicos. El pulgar del panda quizás es uno de los más conocidos, pero aquí traje otros de él. Tengo mis montañas. Ahorita que empiecen a salir les muestro los demás libros de él. Y son ensayos más o menos cortos, pero él tiene un estilo muy particular de escribir divulgación de la ciencia, en donde también toma historias, en algunos casos personales, como los autores que ya habíamos platicado, pero en otros casos, historias de otros campos que no son necesariamente de la ciencia. Agarra cosas de arte, agarra cosas de la milicia, agarra cosas de filosofía, agarra cosas de los deportes, agarra cosas de los políticos,
y empieza a hacer historias que va entretejiendo de una forma fascinante y de repente tú te encuentras en una página en donde ya te habló de 3, 4 temas y luego en la siguiente página te empieza a colocar, a meter cosas de ciencia de una forma que tan natural, tan suave, que para ti sigue siendo un deleite, pero él es riquísimo por la cantidad de información que te va manejando en cada uno de sus ensayos y cómo hace analogías de otras ramas del conocimiento, del arte, de la política, de los deportes, les digo, con la ciencia. Y uno de los ensayos de divulgación de la ciencia más famosos de todos los, de toda la historia es justamente este. Cuando uno lleva cursos, por ejemplo, de divulgación de la ciencia, es muy común que se analice justamente el homenaje biológico a Mickey Mouse, en donde se presentan este tipo de dibujitos. Es un ensayo como de 6 o 7 hojas que se encuentra, les repito, en el pulgar del panda de Stephen Jay Gould, que también es uno de los grandes, grandes divulgadores que falleció ya en este siglo, si no mal recuerdo, falleció en el 2002, paleontólogo y biólogo evolucionista, y en este artículo, que es uno de los grandes artículos de la historia de la divulgación, que es homenaje biológico a Mickey Mouse, hace un análisis de cómo Mickey Mouse va evolucionando su figura a través de sus películas. ¿Cómo pasa a ser de un ratón con las patas flacas, por ejemplo, el hocico alargado, a ser poco a poco, conforme van pasando las películas, uno que parece más un bebé, con la cara, con la cabeza muy grande y las piernas rechonchas? Fíjense cómo va transformándose justamente el personaje de Mickey Mouse. Y él dice que es a propósito por parte de Walt Disney y de los caricaturistas de Walt Disney, porque Mickey Mouse en el origen era un personaje molesto, inclusive irritante. En la primera película que uno puede observar de Mickey Mouse, lo que se encuentra es un ratón que empieza a molestar a otros animales y llega a algunas cosas inclusive grotescas, agarrarle las ubres a una marrana y empezarla a molestar las ubres. Y uno dice, ay, esto no es el Mickey Mouse que nosotros conocimos ya en los años 80, 90, en los 2000, muchos de los que nos están escuchando. Es un Mickey Mouse grotesco, pero conforme empezó a tener éxito Walt Disney, el gobierno de Estados Unidos le pidió a Disney, justamente al dueño, al creador de todos estos personajes, que cambiara la personalidad totalmente de Mickey Mouse y le hiciera más afable, más amable para todo el público, porque no podía haber un personaje con una fama tal, pero que fuera con algunos pecadillos ¿cómo se llama? De mal comportamiento. Entonces, poco a poco, Walt Disney fue transformando la figura de Mickey Mouse para hacerlo más amigable. En un proceso, este artículo justamente trata de eso, en un proceso inverso de lo que le sucede a los seres humanos. Nosotros nacemos con la cabeza muy grande, las piernas rechonchas, es el bebé, y poco a poco nos empezamos a estilizar y empezamos en un camino inverso justamente a lo que le pasó a Mickey Mouse. Mickey Mouse va de esta figura hacia acá a tener rasgos de bebé, que es cariñoso, amable para casi todos los seres humanos, y nosotros tenemos en realidad un proceso de crecimiento inverso. Y de esto trata justamente el artículo, cuáles son las características humanas, y hace una analogía con los personajes de Walt Disney para que uno sea más amable. ¿Cómo son, por ejemplo, los personajes de bandido, de malhechores en Walt Disney? Y aquí pone este ejemplo. Este es un malo de Walt Disney y tiene todas las características ya de una persona madura, inclusive grande. Entonces, para algunos rasgos de la personalidad y de la biología de la característica fenotípica de una persona, entre más pequeño sea, es más amigable. Por eso todo el mundo cuando ve un bebé, pues le empieza a hablar y a cuchichear y a hacer cositas, aunque ni siquiera sea tu familiar,
pero a una persona grande tenemos un poquito de cuidado y de recelo. Esto lo ve reflejado perfectamente a la inversa en este libro, en este artículo del pulgar del panda, un clásico de la divulgación que se llama Homenaje biológico a Mickey Mouse. Pero en realidad todos los artículos que uno puede encontrar aquí son de ese estilo, en donde él agarra ganchos de otros temas para hacer analogías con algún caso particular de ciencia que quiera él abordar. Entonces, este es un cuarto autor imprescindible para los que les gusta la buena divulgación. Él es un clásico, Stephen Jay Gould, y este del pulgar del panda, por supuesto, léanlo, adquiéranlo. Esta es una versión de bolsillo, barata, inclusive hay versiones digitales en donde pueden leerlo en la computadora, en una tablet, desde luego mucho más barato. Regresemos otra vez al siglo XXI. Ya se nos fueron 35 minutos, vamos a ver si podemos abarcar otros 5 autores por lo menos. Y les traigo otra recomendación de una gran autora española que se llama Adela Muñoz. Adela Muñoz yo la conocí justamente como conozco a muchos de los autores de los libros que tengo, yendo a las librerías y agarrando libros al azar, y ya cuando los empiezo a leer a detalle, pues me doy cuenta si son muy buenos o si de plano, pues hay que dejarlos un ratito ahí, descansando en tus libreros, ¿no? Pero ella resultó extraordinaria. Yo agarré este libro de la librería, en una librería en México, y lo empecé a leer en el camino, en el autobús a la ciudad de Jalapa, y quedé totalmente emocionado. Este libro de sabias en particular, es un libro que escribió Adela Muñoz, que es una catedrática de química de la Universidad de Sevilla, porque dice que en alguna ocasión vio una lista de las mujeres más famosas hecha por esta Rosa Montero, una gran periodista española y una gran escritora y también divulgadora de la ciencia, pero resulta que la lista de las mujeres que hizo Rosa Montero no incluía ninguna científica. Grandes mujeres de la historia, y resulta que no había puesto ninguna científica, y eso dijo Adela Muñoz, pues no puede ser. Desde luego hay muchas mujeres científicas que han sido extraordinarias, muchas de ellas opacadas por cuestiones culturales, como el machismo, desde luego, y ella se dedicó a hacer una extraordinaria búsqueda bibliográfica, búsqueda de referencias para hacer este libro que trae más o menos 25 biografías pequeñas, que justamente caben en este libro de 350 páginas, de científicas, de puras mujeres relacionadas con la ciencia. Muchas muy famosas, otras que no se han escuchado tanto. Quizás la más famosa de todas las científicas es Marie Curie, y de ella trata en este libro, pero también de otras como Hipatia, desde luego, como Madame du Châtelet, como algunas grandes de Egipto, de Sumeria, de esas primeras culturas que existieron en la humanidad, de las mujeres, de varias mujeres del Renacimiento, de Dorothy Crafut, de muchísimas, ¿no? Caroline Herschel, varias. Y con leer una sola te das cuenta del trabajo que hay detrás hecho por Adela Muñoz, porque tiene una cantidad de información y se ve que recurrió a muchísimas fuentes para escribir cada uno de los relatos. Fíjense de Hipatia, vámonos nada más con un ejemplito, es uno de los primeros casos que pone aquí. Casi todo el mundo ha escuchado de Hipatia. Hipatia de Alejandría quizás fue la primera científica que conozca como tal, pero y es uno de los grandes símbolos dentro del feminismo en la actualidad, porque aparte tuvo una muerte muy trágica. Y de esas dos cosas nos habla Adela Muñoz. Primero les voy a decir a qué se dedicaba Hipatia según las palabras de Adela Muñoz. ¿Cuáles eran las partes de la ciencia en la que Hipatia era experta? Cuando Hipatia empezó su magisterio, la magnífica biblioteca de Alejandría no era más que un recuerdo. No obstante, ella encarnó mejor que nadie la idea que inspiró su fundación.
Reunir en un solo lugar todo el conocimiento humano para preservarlo, depurarlo y transmitirlo a las generaciones venideras. Hipatia no se limitó a cultivar un único campo del saber, lo cultivó y llegó a ser maestra en todos. Estamos hablando de alguien que vivió hace como 1700, 1800 años, en lo que era Alejandría, en esa ciudad del norte de Egipto, que fundó Alejandro Magno. Y dice que llegó a ser experta en todos los campos del saber. Además de matemática y astrónoma, era filósofa con su padre. Predijo más de 300 eclipses de sol y de luna y se interesó por la filosofía, la literatura y las antiguas prácticas de adivinación. No dejaba de ser, a final de cuentas, personaje de su época, y estas cuestiones esotéricas a veces van de la mano en grandes científicos del pasado. Pero no nos detengamos en eso, creo que es dato menor. Algunos de sus trabajos científicos, tales como la adaptación de los elementos, los datos y la óptica de Euclides, se han conservado. A diferencia de su padre, que escribió un libro sobre la interpretación de los sueños de la de los cuervos, Hipatia no era partidaria de augurios y adivinaciones. Ella publicó comentarios es un libro, sobre notables obras de matemáticos y astrónomos que no eran una mera adición de comentarios críticos o aclaraciones al texto original, sino que implicaron una escritura completa. ¿A qué más se dedicó Hipatia? Hipatia se interesó por la mecánica y construyó un astrolabio plano. También era ingeniera y también era constructora de aparatos. Los astrolabios más usuales eran artilugios mecánicos tridimensionales que permitían medir las posiciones de las estrellas, las cuales dependen de las coordenadas geográficas del lugar desde el que se hace una observación. Eran pequeños modelos del universo que recogían todos los conocimientos de la época sobre el cielo y la tierra. Gracias a la correspondencia con Cinesio, sabemos que Hipatia construyó también un hidrómetro para medir el peso de los líquidos y un hidroscopio para detectar la presencia de aguas ocultas en el terreno. Era todóloga, era una genio, era una mujer brillante que vivió en una época complicada, tan complicada que se vio envuelta en cuestiones, en una guerra civil entre dos personajes, uno perteneciente a la política y otro más del clero, se vio envuelto en una guerra civil y al final de cuentas falleció de una forma muy trágica. Y aquí mismo también nos cuenta esta Adela Muñoz cómo falleció Hipatia. Se los voy a leer porque es algo desgarrador y es algo que tenemos que tener presente justamente para el conocimiento. Es obviamente una forma de prevención, una forma de saber para actuar de forma diferente. Al mismo tiempo fue creciendo la envidia hacia Hipatia. Como a veces coincidía con el prefecto Orestes, la envidia puso en circulación la calumnia de que ella no permitía su reconciliación con el obispo Cirilo. Orestes y Cirilo son los dos personajes que estaban en esta lucha, que al final de cuentas tuvo como consecuencia una especie de guerra civil, y ella se vio envuelta justamente entre los dos personajes. Algunos hombres se apresuraron con un celo fiero y la interceptaron volviendo a casa. La tiraron del carro y la llevaron a la iglesia llamada Cesarea, donde la dejaron totalmente desnuda. La tasajearon y las carnes con conchas afiladas hasta que el aliento dejó su cuerpo. Descuartizaron su cuerpo, llevaron los pedazos a un lugar llamado Sinarón y los quemaron hasta convertirlos en ceniza. Una de las más grandes científicas de toda la historia, la quizás más famosa de la antigüedad, Hipatia de Alejandría, murió de una forma terrible, tasajeada por una turba de fanáticos políticos. Y en este mismo sentido, otro libro que recomiendo muchísimo es de Adela Muñoz Páez también, solamente es una biografía de Marie Curie. Aquí en este libro habla de unos 25 personajes en biografías, en relatos cortos, 25 en un libro, pero que es del mismo tamaño, solo habla de Marie Curie. Y yo creo que es una de las mejores biografías que existen de Marie Curie. Es un extraordinario relato y este libro es reciente, es del 2020, es del año pasado, tiene un año que está en circulación
Y si alguien quiere leer algo verdaderamente fascinante, completo, complejo, con toda un análisis social, militar de la época en que vivió Marie Curie, de que su país estaba invadido por Rusia, cómo era Polonia justamente a finales del siglo XIX, cómo era la vida de un polaco de clase media, media baja, como eran los Curie. Ella tuvo que trabajar después siendo asistente en algunas casas para educar a los hijos y hacía un poquito de todo, servicio de la casa, pero también daba clases a los niños. ¿Cómo era todo ese contexto en el que vivió Marie Curie de Polonia y luego de Francia, que fue donde se trasladó para estudiar justamente la carrera de física y eventualmente casarse con Pierre Curie y hacer todo el desarrollo científico que conocemos, su especialización en radioactividad, que fue lo que les valió el primer premio Nobel, después el descubrimiento de algunos elementos químicos como el polonio, el radio, que le valió el segundo premio Nobel, ahora de química en 1911. De todo eso habla justamente esta biografía de Adela Muñoz, que es una biografía riquísima, es una extraordinaria biografía, diría yo, y Adela Muñoz es tan experta justamente en este tipo de literatura, que ella se considera una escritora de divulgación de la ciencia feminista. Ella, la especialidad es justamente hablar de mujeres en la ciencia, e inclusive Adela Muñoz tiene una obra de teatro en España, en donde ella se personifica de Marie Curie y recrea parte de la vida en el escenario de esta gran científica franco-polaca. Entonces, esta es otra recomendación, las obras de Adela Muñoz, no se les olvide, cómprenlas, son extraordinarias, particularmente si están interesados, si están interesadas en divulgación de la ciencia con temas femeninos, ¿no? Sigamos platicando de algunos otros libritos. Este es un extraordinario libro también escrito recientemente, tiene como 5 años. ¿Por qué el espacio huele a parrillada? Esto de parrillada es un poquito, no es muy mexicano. Si fuera algo con un contexto más mexicano, tendría que llamarse ¿por qué el espacio huele a carne asada? Un poquito por ahí va la idea de la palabra. Aunque la palabra parrillada creo que se utiliza mucho en el norte del país, ¿no? Quizás no tanto en el centro y centro sur. Aquí decimos, vamos a hacer una carne asada, ¿no? Los domingos a veces. Y es de un extraordinario escritor, Tim Peake, pero no solamente es escritor, desde luego, es astronauta. Fue astronauta de la Estación Espacial Internacional. Y uno se encuentra con este librito que también es una joya, es una verdadera joyita, a mí me encantó. Tim Peake fue un astronauta de este laboratorio que está girando alrededor de la Tierra, que desde el 2000 se puso en órbita. Se puso en órbita creo que desde 1999, pero a partir del 2000 ya está habitado, se llama Estación Espacial Internacional. Entonces, a veces, si a ustedes les gusta la astronomía, se corren las fechas y los días en donde la Estación Espacial Internacional va a pasar exactamente arriba del poblado en donde está uno, y a uno se pone ducho en las noches y voltea hacia arriba para ver la Estación Espacial Internacional, que si lo ve a ojo pelón, pues nada más es una lucecita que va moviéndose, pero si uno ya tiene telescopios o prismáticos, ya puede ver un poquito la forma de la estación, del gran laboratorio que existe en el espacio y donde se hace una infinidad de experimentos y que está poblada de forma permanente por astronautas o cosmonautas, en el caso de los rusos. Y Tim Peake estuvo en la Estación Espacial Internacional en 2015 y él es un gran personaje de Inglaterra, es un astronauta inglés. Los ingleses tampoco es que tengan muchos astronautas, él es el único astronauta que ha estado inglés en la Estación Espacial Internacional y por estar allá justamente se hizo muy famoso en su país, muy, muy famoso. Y de las escuelas inglesas le mandaban preguntas, él se dedicaba un rato todas las noches a contestarlas a las preguntas de los estudiantes y de las personas en general, los habitantes de Inglaterra, de Gran Bretaña, y le hacían preguntas y él contestaba. Pero fueron tan buenas las preguntas y tan buenas las respuestas que compiló las mejores e hizo este libro. Y este librito es una extraordinaria, te da una extraordinaria idea de cómo es la vida de un astronauta, cómo es la preparación de un astronauta,
cómo es la preparación y la vida de los astronautas estando ya en la Estación Espacial Internacional y cómo es justamente todo lo que tienen que adiestrarse, que prepararse para el regreso, porque no es fácil. Después de estar a 3, 6 meses en prácticamente gravedad cero, tu cuerpo cambia y cuando regresas a la Tierra, pues tardas varios días en que vuelvas nuevamente a vivir una vida normal. De todo esto habla él aquí. ¿Cómo es la vida de un astronauta, su preparación y particularmente cómo se vive dentro de un laboratorio espacial como la Estación Espacial Internacional? ¿Qué experimentos hizo él? ¿Cómo te ejercitas? ¿Cómo comes? De cosas tan sencillas como, por ejemplo, ellos no se pueden quitar los calcetines, no se los pueden quitar por lo menos tan seguido como nosotros, que todas las noches, todos los días nos quitamos y ponemos para dormir o levantarnos. Ellos se lo quitan cada semana, una vez por semana y con mucho cuidado, porque cuando se quitan los calcetines, te puedes quitar, llevar escamas de la piel y se pueden quedar flotando en la estación espacial y es contaminación. Entonces, todo ese tipo de cosas la tienen que cuidar. Otro tipo de cosas, por ejemplo, es que cuando van al baño, los desechos en los baños se avientan de la estación espacial e ingresan a la atmósfera y se queman a la hora de llegar a la atmósfera. Entonces, la caca de los astronautas se quema en la atmósfera y lanza cosas chistosas como el decir, si ustedes están con su pareja un día en una colina, acostados viendo al espacio y ven una estrella fugaz, no se emocionen mucho, puede ser que sea una caca de algún astronauta de la Estación Espacial Internacional que se acaba de incendiar, que se acaba de prender con la fricción en el espacio, ¿no? Entonces, este libro es muy bonito para niños, para jóvenes, para en general todo público, pero particularmente me refiero a ellos, porque es un libro padrísimo de divulgación que habla del espacio, contado por alguien que estuvo allá precisamente y que resultó no solamente un extraordinario astronauta, sino también un extraordinario escritor, Tim Peake. Este lo recomiendo muchísimo. Y ya voy a agarrar libros un poquito al azar, porque si no lo vamos, ya se me quedan creo que nada más 8 o 9 minutos, no sé cómo sean los tiempos, no tengo mucha comunicación con otras personas, y no sé si va a haber preguntas. Maestro Germán, ¿está usted por ahí? Sí, 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 ando como el astronauta, como Tim Peake, haciendo mi libro aquí. Y ¿Quién quiere que haga algunas maestro José preguntas? Manuel, ¿me escucha? Sí, sí, claro que sí, maestro Germán. Yo me sentí Perfecto, muy bien. Es que ya curioso. con este libro estamos ya oliendo a tacos al pastor también. Tango, ajá, no, Nos se queda imagina. ya poco tiempo, Sí, entonces podríamos ir cerrando, ya si nos habla de un libro más. perfecto. ¿Sí? Otros dos, tres, rápido. Este también es muy bonito. Es sobre dinosaurios. Auge y caída de los dinosaurios. No voy a hablar mucho de él para no llevarles más tiempo y yo hablo de otros, pero si a alguien le gustan los dinosaurios, este libro puede ser un clásico. E inclusive si a alguien no le interesa mucho los dinosaurios, como era mi caso, a mí la verdad los dinosaurios eran una cosa secundaria en la ciencia, yo prefería otro tipo de temas. Pero cuando leí este libro dije, yo quiero ser paleontólogo. Los paleontólogos, recuerden que son estos personajes de la ciencia, estos científicos, que se dedican a buscar huesos de seres humanos o de animales y a partir de los huesos y sus análisis, sus investigaciones, pueden hacer descubrimientos, obtener conocimiento científico, etcétera, etcétera. Entonces son los que buscan huesos y eres un extraordinario paleontólogo que particularmente busca huesos de dinosaurios. Steve Brusat, este es otro gran libro de divulgación de la ciencia que les recomiendo y tiene unos 4 o 5 años. Uno de los grandes matemáticos es Jan Stewart, tiene unos 20 libros de divulgación de matemáticas particularmente, y prácticamente cualquier libro que encuentren de Jan Stewart, que es un matemático inglés de la Universidad de Warwick, cómprenlo, es muy bueno. De Mentes Maravillosas, por ejemplo, es una serie de mini biografías de grandes matemáticos. Galois, Euler, Gauss, Newton, Arquímedes, Perelman, Cauchy, Hilbert, no sé, trae muchísimos, inclusive una que otra matemática, por supuesto, y cualquier cosa que encuentren de Ian Stewart, también cómprenlo. Suele ser de la escuela de contar historias y llevarlas luego
a las matemáticas para ir entrelazando aspectos personales de los matemáticos que esté platicando, inclusive de su propia vida, y luego, sin que te des cuenta, ya te está hablando de números, de formas geométricas, de cálculo diferencial, de logaritmos, de computación y de todo este tipo de cosas que las matemáticas abarcan. Ian Stewart es un extraordinario escritor y divulgador de las matemáticas. Y el último, así en un minuto, por si el maestro Germán quiere preguntar o comentar algo, Svante Pavón. Svante Pavón es un gran investigador evolucionista, estudia genética evolucionista, y fue el que descubrió que un cierto porcentaje de la mayoría de los seres humanos, nosotros en particular, no solamente provenimos de una especie, sino que tenemos un porcentaje de otra especie, de neandertales. Más o menos el 97-98% de nuestro ADN es Homo sapiens y el 2-3% es de neandertal, porque en el pasado hubo cruzas entre estas dos especies y tuvieron descendencia fértil que eventualmente nosotros somos producto. Entonces venimos de dos especies, por lo menos la mayoría de los seres humanos. Otros vienen inclusive de tres especies, de una tercera, unos terceros homínidos que se llaman denisovanos, y Svante Pavón es uno de los pioneros en investigaciones de este tipo para determinar cuáles son las especies y en qué porcentaje estamos constituidos los seres humanos. Y El hombre de Neandertal es una biografía científica sobre Svante Pavón. También es extraordinaria. Uno empieza a leer cómo trabaja un científico de este nivel en los laboratorios del Instituto Max Planck de Alemania, y te enamoras porque te va platicando todo, cómo consigue recursos, cómo consigue equipo, cómo se publica en las grandes revistas del mundo, Nature, Science, cómo consigue a sus becarios, a sus equipos, etc. Una extraordinaria bibliografía científica de uno de los grandes investigadores de nuestra época, que es Svante Pavón. Y yo creo que con eso, por lo menos, a ver si habrían sido unos 10 autores, ya no sé, yo quedo satisfecho. Ojalá se animen a leer Divulgación de la Ciencia de Calidad, que es literatura muy bien escrita, y créanme que si no lo han hecho, es por desconocimiento, porque cuando uno ya se adentra, queda totalmente prendado de lo que se encuentra. Créanlo, de verdad. Oh, realmente una plática muy agradable, la que estamos escuchando aquí a través del maestro José Manuel Posada de la Concha. Y encontramos a un personaje, a un maestro, un científico apasionado de la literatura y que aparte nos encuentra con nuevos libros. Si usted no conocía algunos o algunos que ya los tenía en mente, aquí podemos dar una buena relación, puede tener una buena relación a partir de esa plática, que como podemos ver, el maestro Posada de la Concha puede hablar toda la noche de los libros en relación con la literatura y la ciencia. Tenemos aquí saludos de Leonel Segura, de Luzca, de Miguel Tequis, de Kirk Tiberius, Ervin Álvarez, Sofía Reina, Gendulain Isa, Elena Canales, Pablo Franco, Kaori Loza Ochoa. Todos ellos les mandan saludos, maestro José Manuel Posada, que en general los comentarios es de que está muy interesante su plática. Escuchamos a estos autores que nos mencionó, yo no conocía algunos, por ejemplo, el que hablaba de Tim Peake, que se llamó mucho la atención el comentario que hizo el maestro Posada de la Concha sobre los astronautas, ¿no? Tim Peake no astronauta, pero escuchamos a Richard Feynman, escuchamos a Isaac Asimov, a Job Haden, que es fabuloso ese libro, por cierto, que es muy recomendable. Stephen Jay Gould, que nos está hablando también. Adela Muñoz Páez, es también interesante todo ese camino que nos habla de los libros, sobre todo sabias. También es otro de los libros que llamó muchos comentarios, que levantó muchos comentarios aquí entre los que están siguiendo esta transmisión, esta conexión a través de Facebook Live. Ya hablamos de Tim Peake, Steve Browsen, Ian Stewart, todos ellos pues que hemos escuchado a través de los libros y la literatura, y sobre todo la plática apasionada del maestro José Manuel Posada de la Concha, al cual agradecemos mucho. Esta plática merece un aplauso. Yo creo que usted en su casa, usted muy bien lo puede aplaudir, y qué bueno que podamos
que podamos tener acceso a estos libros. Existe la red de librerías independientes, donde parte de estos libros usted los puede encontrar. Incluso aquí a través de Facebook Live, pueden encontrar la liga que están nuestras compañeras poniendo y poniendo en los comentarios. Y pues no sé si tenga algo en especial, maestro Posada de la Concha, que quiera comentarnos para cerrar esta plática. Sí, para cerrar, estaba revisando yo algunos de mis libreros en estos días y limpiándolos, etcétera, en parte justamente por esta plática, y para buscar algunos clásicos como los de Isaac Asimov y los de Richard Feynman, y resulta que me encontré 4 libros que los compré doble, porque de repente voy a las librerías y agarro 6, 7 y los dejo en mis estantes y ya voy leyendo poco a poco. Y antes de terminar ese conjunto de libros, voy otra vez a la librería y digo, ah, este es muy padre, y no me doy cuenta que ya lo había comprado 2 semanas antes. Así puedo ser de distraído. Resulta que tengo 4 libros repetidos en lo que busqué en estos 2, 3 días y quiero regalarlos a la gente que nos está escuchando, que tendría que ser de Jalapa quizás o de los alrededores porque no hay otra forma de que se los enviemos. Entonces, si quieren en mis redes sociales, porque creo que aquí ya queda poquito tiempo, en Facebook, José Manuel Posada, en la misma fotografía, yo nada más tengo una gorra en la vida y una camiseta y un saco azul. Ahí están mis redes sociales, si quieren, ahí buscamos una dinámica para regalarles estos 4 libritos. 2 son de divulgación de la ciencia, uno es de historia y otro es de literatura. Son nuevos, les digo, son repetidos, son cosas que yo ya leí que me gustaron mucho, inclusive uno es de Ian Stewart, es El laberinto, del gran matemático, pero bueno, los regalamos en las redes sociales, o si ustedes saben de alguna dinámica, yo paso a Jalapa a dejárselos, y ahí que vaya la gente por él, que vaya por ellos, como ustedes quieran. Hombre, excelente regalo. Entonces, José Manuel Posada de la Concha, búsquenlo en Facebook y pues harán contacto con él. Entonces, hay 4 libros que va a regalar. Qué buen momento, qué buena manera de cerrar esta noche. Pues, maestro José Manuel Posada de la Concha, muchas gracias. Realmente le agradecemos su participación aquí a través de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Y pues que tenga buena noche y gracias, nos estaremos encontrando en los caminos de esta universidad y en los caminos de la vida y en los caminos de la literatura y la ciencia. Muchas gracias, maestro. Que esté muy bien. Claro que sí. Gracias a ustedes, fue un placer estar en la Y feria bueno, nosotros los invitamos a que continúen con, revisando la página filu.v.mx, donde encontrarán también una amplia exposición, una amplia exhibición de libros de editoriales universitarios y de la red de librerías independientes también, que son parte de esta feria virtual. Además, encontrarán el programa y encontrarán las actividades que realizamos particularmente de miércoles a viernes a partir del mes de enero hasta el mes de junio. Estaremos haciendo actividades en esta Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Estaremos en otro momento, en otra ocasión, otra presentación, otra plática dentro de esta filo virtual. Muchas gracias.